Empezamos el primer relato de esta noche. Llevaba casi 10 años trabajando como taxista y pensaba que ya conocía prácticamente toda la ciudad. Por eso, todavía me cuesta explicar lo que pasó aquella noche. Había estado lloviendo cuando recogí a un hombre. Llevaba un abrigo y una maleta. Me dio una dirección. Reconocí el nombre de la calle, pero no el número. ¿Está seguro de la dirección?, le pregunté. Sí, yo le voy indicando. Arranqué, todo fue normal, pero después de doblar en una avenida, empecé a notar algo extraño. Las calles estaban demasiado vacías. No había tiendas abiertas, ni coches estacionados. Pensé que quizá había tomado una desviación equivocada, así que revisé el GPS. La ruta que aparecía en la pantalla no tenía sentido. Me indicaba que girara por una calle que yo sabía que no existía. Creo que el GPS está fallando, dije. El hombre señaló hacia adelante. Gire ahí. Lo hice. La calle estaba prácticamente a oscuras. Lo raro fue que después de avanzar, reconocí los edificios, pero eran diferentes. Un restaurante que llevaba años cerrado tenía las luces encendidas. Una casa que había sido demolida aparecía otra vez en su lugar. Entonces miré el reloj. Habían pasado casi 40 minutos desde que recogí al pasajero. Sentí un escalofrío porque estaba seguro de que no llevábamos ni 15. ¿Falta mucho?, pregunté. Ya casi llegamos. Fue lo único que dijo. Finalmente llegamos frente a un edificio viejo de 3 pisos. No recordaba haberlo visto jamás. El hombre me pagó exactamente la cantidad que marcaba el taxímetro y bajó. Antes de cerrar la puerta, me miró. Gracias. Pensé que ya no encontraría el camino. No entendí qué quiso decir. Esperé a que entrara al edificio y entonces encendí el GPS para regresar. La ruta de vuelta me llevó apenas 10 minutos. Cuando llegué a una avenida conocida, me detuve y revisé el historial del recorrido. El trayecto completo aparecía registrado, pero la calle donde había dejado al hombre no. Desde ese momento, si un pasajero me da una dirección que no reconozco, primero la busco en el mapa. Y si el GPS me indica una calle que sé que no existe, no importa cuánto paguen, me niego a llevarlo. Continuamos con el segundo relato. Esa noche recogí a una mujer cerca de la periferia de la ciudad. Estaba parada bajo un poste de luz, completamente empapada y mirando hacia atrás cada pocos segundos. Cuando abrió la puerta del taxi, apenas dijo: «Por favor, lléveme de aquí». Subió y cerró rápidamente. Arranqué sin hacer preguntas. Pensé que quizá había tenido algún problema con alguien, pero después de avanzar unas calles noté que seguía mirando por la ventana trasera. «¿A dónde la llevo?», me dio una dirección y luego añadió: «No se detenga si ve una camioneta gris». Aquello me pareció extraño. «¿La están siguiendo?». No respondió inmediatamente. «Creo que sí». Continué conduciendo. Después de unos minutos, vi por el espejo una camioneta gris que venía detrás de nosotros. No le dije nada. Podía ser una coincidencia. La camioneta dobló cuando nosotros doblamos. Aceleré un poco. La camioneta también. La mujer se inclinó hacia adelante. «Es esa». Sentí que se me tensaban las manos sobre el volante. En lugar de ir directamente a la dirección que me había dado, decidí buscar una avenida más transitada. No quería llevarla a un lugar aislado, mientras alguien posiblemente nos seguía. Cuando llegamos a un semáforo, la camioneta se detuvo detrás de nosotros. Uno de los hombres bajó el vidrio. No tenía aspecto de delincuente. Era un hombre cualquiera, de unos 40 años, pero levantó el teléfono y comenzó a tomar fotografías de mi taxi. La mujer empezó a llorar en silencio. «¿Qué vio usted?», pregunté. «Nada», respondió. «Ese es el problema. No entendí». Entonces me dijo que unas horas antes había escuchado una discusión
y al salir vio a 2 hombres sacando varias cajas por una puerta trasera. No sabía qué había dentro, pero uno de ellos la vio observando. Desde entonces, alguien la había seguido. La luz cambió y aceleré. Conduje hasta una gasolinera. Había varios empleados y otros vehículos estacionados. La camioneta pasó y siguió de largo. La mujer bajó y entró directamente a la tienda para pedir ayuda. Yo llamé a la policía y expliqué lo que había ocurrido. Cuando regresé al taxi, encontré algo. Era una hoja de papel doblada. Solo tenía escrita mi placa. Nunca supe quién la dejó allí. La mujer tampoco volvió a llamarme. Desde aquella vez, dejé de trabajar en la noche. Prefiero ganar menos dinero que perder la vida. Y ahora pasamos al tercer relato. Esa noche hacía bastante frío y había comenzado a trabajar cuando recibí una llamada para recoger a un pasajero. Cuando llegué, vi a un hombre esperando junto a una parada de autobús. Vestía ligero para el frío que hacía esa noche. A su lado había una maleta grande. Subió al taxi sin decir demasiado. «Necesito que me lleve a las colinas», me dijo, «a una casa que está al final del camino». Le pregunté si tenía la dirección. Me enseñó el mensaje con la dirección. No reconocí la dirección. Durante el trayecto permaneció en silencio. Después de unos minutos me preguntó, «¿Usted cree en fantasmas?». Sonreí pensando que estaba bromeando. «No mucho». El hombre miró por la ventana. Yo tampoco creía. No volvió a hablar durante varios minutos. Después comenzó a contarme que la casa a la que íbamos llevaba muchos años abandonada. Según él, allí había ocurrido una tragedia familiar y desde entonces nadie quería acercarse. No le presté demasiada atención. Había escuchado historias parecidas muchas veces. Finalmente llegamos a un camino de tierra. El hombre me pidió que continuara hasta una casa vieja que apenas podía verse entre los árboles. Cuando nos detuvimos, pagó y bajó con su maleta. Antes de cerrar la puerta me dijo, «Si encuentra esto, por favor no entre». No entendía a qué se refería. ¿Encontrar qué? Pero ya había cerrado la puerta. Lo vi caminar hacia la casa, hasta desaparecer entre los árboles. Yo estaba a punto de marcharme cuando escuché un golpe dentro del taxi. Miré hacia atrás. La maleta seguía en el asiento. El hombre la había olvidado. Pensé en dejarla en la base y devolverla después, pero algo me hizo bajar del taxi. Caminé hasta la casa. La puerta principal estaba entreabierta. No quería entrar, así que llamé desde afuera. «Señor, olvidó su maleta». Nadie respondió. Entonces, escuché 3 golpes en una ventana del segundo piso. Levanté la mirada. El hombre estaba allí. Me hizo una señal para que me fuera. Eso fue suficiente. Regresé corriendo al taxi y me alejé. Al llegar a la base, abrí la maleta para buscar algún documento que me permitiera localizarlo. Estaba completamente vacía. Solo había una fotografía vieja. En ella aparecía la misma casa, y frente a ella había un grupo de personas. Reconocí al hombre inmediatamente, pero algo no tenía sentido. La fotografía parecía tener varias décadas. Al día siguiente regresé para buscar la casa. No encontré nada, solo árboles y un camino abandonado. Desde entonces conservo aquella fotografía. Nunca volví a ver al hombre. Y pasamos al último relato de esta noche. Aquella noche había terminado mi último viaje y regresaba a la base cuando decidí detenerme unos minutos en una parada de autobús para tomar un pequeño descanso. Mientras esperaba, miré hacia la acera y vi a un hombre parado bajo un farol. Simplemente estaba ahí, completamente quieto, mirando directamente hacia mi taxi. Pensé que quizá necesitaba un viaje, así que bajé un poco la ventanilla. ¿Taxi? El hombre no respondió. Después de unos segundos, caminó hacia mí. Cuando llegó junto a la puerta trasera,
levantó la mano para abrirla y desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Me quedé mirando la calle durante varios segundos. Bajé del taxi para revisar. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. Pensé que estaba cansado. Volví al taxi y continué trabajando. Durante el resto de la noche, intenté olvidarlo, pero cada vez que miraba por el retrovisor, sentía una mirada. Lo extraño comenzó al día siguiente. Mientras limpiaba el taxi, encontré una pequeña marca de humedad, justo donde el hombre había intentado entrar. No le di importancia, pero durante las siguientes noches comenzaron a ocurrir cosas pequeñas. A veces, escuchaba un golpe suave en la puerta trasera cuando estaba detenido en algún semáforo. Una vez, mientras conducía, escuché claramente que alguien tosió detrás de mí. Me detuve. No había nadie. Pasaron varias semanas. Una madrugada, volví a detenerme en la misma parada. No sé por qué lo hice. Tal vez quería demostrarme que aquella noche había sido producto del cansancio. Entonces, vi algo en el suelo, debajo del farol. Era una foto. La recogí. En ella aparecía la misma parada de autobús, y sobre todo mi taxi, con el hombre subiendo. Y una frase, escrita a mano: seguiré ese taxi. No sé quién escribió aquello, ni quién tomó la foto. Tampoco sé quién era el hombre que vi aquella noche. Al final, decidí vender el taxi a un precio muy bajo. Con ese dinero compré un auto para uso personal y dejé de trabajar como taxista. Nunca volví a pasar por aquella parada, pero algunas noches, cuando escucho un golpe en la puerta trasera, todavía miro por el retrovisor